Buenas noches, me llamo Javier y no puedo más, tengo que contaros mi historia. Siento que me estoy volviendo loco. Todo empezó una noche, la luna pendía en el cielo, su luz pálida filtrándose a través de las cortinas entreabiertas. La casa estaba envuelta en un silencio profundo, solo interrumpido por el suave crujir de las vigas en respuesta al viento nocturno. Mis párpados pesados luchaban contra el cansancio, mientras me acomodaba en el sofá, el eco de una vieja novela resonando en la habitación. Fue entonces cuando el gemido lastimero de Milo rompió el tranquilo hechizo de la noche. Se agitaba cerca de la puerta, su pelaje erizado y ojos oscuros destellando con una extraña urgencia. Su mirada se clavó en la mía, transmitiendo una ansiedad inusual que me envolvió en un escalofrío repentino. Levantándome con cautela, mis pasos resonaron en el suelo de madera mientras me acercaba a la puerta. Milo continuaba inquieto, su cola golpeando el suelo con impaciencia. Al abrir la puerta, una brisa fresca se coló en la casa, llevándose consigo un aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Milo se abalanzó hacia el jardín como si hubiese estado esperando este momento. Sus patas se hundieron en el césped, y sus ladridos se desvanecieron en la noche, llenando el aire con una nota de urgencia y misterio. Observándolo desde la entrada, una sombra de inquietud se instaló en mi pecho. ¿Qué habría perturbado a mi leal compañero de esta manera? Miré más allá del jardín, hacia la oscuridad que se extendía como una manta negra, envolviendo todo en su abrazo. El viento susurraba entre los árboles, como si llevara consigo un mensaje siniestro que solo Milo podía entender. Cerré la puerta con un estremecimiento, incapaz de quitarme de encima la sensación de que algo estaba profundamente equivocado. Esa noche, el reloj parecía moverse más lento, cada tic-tac resonando como un eco de mi propia inquietud. Mis pensamientos se enredaron en un torbellino de preocupación, preguntándome qué había desencadenado esta extraña inquietud en Milo. Finalmente, cuando la luz del alba comenzó a filtrarse a través de las cortinas, dejé escapar un suspiro de alivio. Milo debería regresar pronto, pensé. Pero a medida que el sol ascendía en el cielo, una sombra de preocupación persistente se aferraba a mi mente, presagio de que las cosas ya no serían como antes. El día transcurrió en un torbellino de ansiedad y desesperación. Cada hora que pasaba sin noticias de Milo aumentaba el nudo en mi estómago. Salí a las calles, recorriendo callejones y bosques cercanos, con su nombre en mis labios como una súplica a los dioses del destino. El sol estaba en su cenit cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con mis lágrimas de frustración y temor. Las ramas crujían bajo mis botas en el bosque, el susurro del viento ocultando cualquier rastro de respuesta. De repente, un eco distante de ladrido me hizo girar la cabeza. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, pero la ilusión se desvaneció al darme cuenta de que no era la voz de Milo. Era solo un eco distante, una burla cruel del destino. Al anochecer, regresé a casa con el alma vacía y el corazón apretado. El silencio de la casa parecía más opresivo que nunca, como si las paredes mismas estuvieran imbuidas con el eco de mi soledad. Milo no estaba allí para recibirme con su entusiasmo habitual, y el vacío que dejó parecía llenar cada rincón. Esa noche, el insomnio me atormentó como un espectro. Mis pensamientos se enredaron en un ciclo sin fin de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Milo? ¿Qué le había sucedido? Una inquietud creciente se arraigó en mi pecho,
El miedo de enfrentar un futuro sin mi fiel compañero. Al amanecer, me encontré deambulando por el jardín, como si esperara encontrar alguna pista, algún indicio de su paradero. Pero todo lo que quedaba era el eco vacío de mis propios pasos en el césped mojado. Los días que siguieron se convirtieron en una dolorosa rutina de búsqueda y desesperación. Colgué carteles, pregunté a vecinos y rastreé cada rincón posible, pero Milo seguía sin aparecer. Cada noche era un eco de la anterior, un recordatorio constante de su ausencia. En el silencio de la noche, podía escuchar su ausencia como un eco fantasmal. El chirriar del viejo reloj en la sala de estar resonaba en mi mente como un latido irregular, marcando los momentos que pasaban sin él. Mis sueños se llenaron de imágenes fugaces de su pelaje y sus ojos confiados, recordándome que la realidad era una sombra pálida de lo que una vez fue. Las noches se volvieron un paisaje de sombras inquietantes y un silencio opresivo. Cada vez que regresaba a casa, el jardín parecía distinto, impregnado de una atmósfera cargada de misterio. Milo estaba allí, como siempre, pero algo había cambiado. Sus ojos, antes llenos de chispa y afecto, ahora parecían ser portadores de un secreto oscuro. Al acercarme, el pelo de su lomo se erizó, una advertencia silenciosa. Me detuve, sopesando la extraña metamorfosis en mi viejo amigo. Su presencia ya no era reconfortante, sino una presencia que envolvía el aire en un silencio incómodo. Milo me observaba con una distancia desconcertante, como si fuera un intruso en mi propia casa. Su mirada se dirigía hacia el horizonte, más allá de lo que mis ojos podían alcanzar. Cada vez que intentaba acercarme, él se apartaba, manteniendo una distancia segura entre nosotros. Las noches se volvieron inquietantes. Milo permanecía en el jardín durante horas, sus ojos fijos en la oscuridad como si estuviera vigilando algo que yo no podía ver. Me pregunté si quizás estaba protegiéndome de algún peligro oculto, pero no podía evitar sentir una inquietud creciente. La casa parecía haberse impregnado de una energía extraña y pesada. Cada rincón parecía susurrar secretos que no podía entender. Mis sueños se poblaron de sombras alargadas y susurros sibilantes, y al despertar, la sensación de que algo acechaba se aferraba a mí como una sombra persistente. Una tarde, decidí llevar a Milo a pasear por el bosque cercano, en un intento de recuperar la conexión que una vez compartimos. Pero incluso allí, su presencia era diferente. Sus ojos no brillaban con la misma alegría, y su paso era cauteloso, como si estuviera alerta de algo que yo no podía percibir. Cuando regresamos a casa, el crepúsculo arrojaba sombras inquietantes sobre el jardín. Milo se detuvo en el umbral, como si dudara en entrar. Al final, cruzó la puerta, pero su presencia ya no era reconfortante. Se sentía como un intruso en su propio hogar, como si algo más se hubiera apoderado de su esencia. Esa noche, mientras me acostaba en la oscuridad, el sonido de su respiración irregular llenaba la habitación. Pero ya no era el consuelo familiar que solía ser. Ahora era una presencia inquietante, una sombra de lo que una vez fue. El miedo se instaló en mi corazón, y me pregunté si esta criatura que se hacía pasar por Milo era una amenaza mucho más grande de lo que podía comprender. A medida que los días se deslizaban en noches sin consuelo, la certeza comenzó a afianzarse en mi mente: esa criatura que se hacía pasar por Milo no era mi fiel compañero. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento parecía una grotesca imitación de lo que una vez fue.
La paranoia me envolvía como una sombra persistente, susurros de duda y temor que se entrelazaban en mis pensamientos. Cada rincón de mi casa parecía esconder secretos oscuros, y cada crujido del suelo resonaba como una advertencia. La noche era el peor momento. Milo permanecía en el jardín, sus ojos fijos en el abismo de la oscuridad, como si estuviera al acecho. Me pregunté qué había atraído esta criatura a mi vida, qué oscuro propósito la había impulsado a usurpar la forma de mi fiel amigo. Cada encuentro con esta abominación era una prueba de mi resistencia. Ya no respondía a su nombre, ya no buscaba mi compañía con la misma alegría. En cambio, me observaba con una distancia calculada, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Las noches se llenaron de susurros que parecían provenir de las sombras, como si la casa misma estuviera hablando en un idioma que solo esta criatura podía comprender. Me sentía atrapado en un juego siniestro, una danza macabra donde cada paso era un riesgo. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, encontré a Milo observando fijamente una extraña marca en el suelo. Parecía una huella borrosa, como si algo hubiera estado allí y luego se hubiera desvanecido. Me pregunté qué podía haber dejado esa impronta y qué relación tenía con la presencia ominosa que ahora habitaba mi hogar. Cada momento se volvía una lucha interna entre la esperanza y el miedo. ¿Podría alguna vez liberarme de esta amenaza? ¿O estaba destinado a vivir bajo la sombra de esta criatura que acechaba en la piel de mi querido Milo? A medida que las noches pasaban, mi mente se volvía un laberinto de temores y conjeturas. Cada sombra parecía ocultar un peligro potencial, cada ruido era una advertencia silenciosa. No podía escapar de la sensación de que esta criatura estaba esperando, pacientemente, cualquier distracción para consumirme por completo. La oscuridad de mi hogar se convirtió en un reflejo de la tormenta que rugía en mi interior. Cada sombra parecía ocultar secretos insondables, y cada ruido se transformaba en un susurro siniestro. La necesidad de respuestas se convirtió en una obsesión, una búsqueda desesperada de entender la naturaleza de esta criatura que acechaba en la piel de mi querido Milo. Fue en las profundidades de la noche que me sumergí en un mundo de mitos y leyendas. Páginas web oscuras y antiguos tomos virtuales se convirtieron en mi guía a través de las tinieblas. Fue allí donde encontré el término que heló mi sangre, Skinwalker, una entidad capaz de tomar la forma de un animal, una aberración de la naturaleza que se movía entre dos mundos. Los relatos eran tan antiguos como inquietantes, describiendo encuentros con estas criaturas disfrazadas, historias de personas que habían sido seducidas por su engaño. No había lugar para la duda. Lo que acechaba en mi hogar no era un simple animal. Era una entidad con motivos oscuros y malévolos. Cada nueva revelación me empujaba más hacia la paranoia. La casa se convirtió en un santuario precario, cada rincón protegido por líneas de ceniza, la única barrera entre yo y esta abominación que se escondía en la piel de Milo. Me aferré a esta solución como un náufrago a un trozo de madera a la deriva, una débil esperanza en medio de la tormenta. Las noches se volvieron un pulso constante entre mi miedo y mi determinación. Milo ya no era mi fiel compañero, sino una sombra de lo que una vez fue, una constante amenaza que acechaba en la penumbra. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una malevolencia inquietante. Cada día era una batalla por la supervivencia, una lucha contra la criatura que se ocultaba bajo la piel de Milo. Cada mirada, cada movimiento, era analizado con meticulosidad. No podía permitirme bajar la guardia,
no sabía cuándo esta entidad aprovecharía cualquier distracción para consumirme por completo. En medio de esta pesadilla viviente, me aferré a la única certeza que tenía: las líneas de ceniza eran mi salvación. Las renovaba constantemente, creando una barrera frágil pero necesaria entre yo y esta criatura que se movía en la piel de mi querido amigo. La noche en la que la criatura desapareció, sentí una mezcla de alivio y terror. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Continué repasando las líneas de ceniza, una y otra vez, como un ritual necesario para mantener a raya a esta entidad que acechaba en las sombras. Cada paso que daba estaba marcado por la inquietante sensación de que, en cualquier momento, esta criatura podría regresar, sedienta de venganza. La casa se convirtió en un santuario precario, cada rincón protegido por líneas de ceniza. Me sumergí en la tarea de inundar cada rincón, cada umbral, con el polvo gris que se convirtió en mi única arma contra esta criatura que se ocultaba bajo la piel de Milo. Cada esparcimiento de ceniza era como una promesa de protección, una línea frágil pero necesaria entre yo y el abismo que acechaba en las sombras. Los días se volvieron una rutina de obsesión y cautela. Cada nueva línea de ceniza era una bocanada de aliento en medio de esta pesadilla viviente. Me movía con una determinación férrea, mis dedos manchados de polvo gris, mis pasos resonando en el suelo marcado por las líneas protectoras. Cada noche, al caer el crepúsculo, me adentraba en la danza delicada de mantener a raya a la criatura que acechaba en la piel de mi querido amigo. Recorría la casa, renovando las líneas con meticulosidad, sintiendo cómo la ceniza se convertía en una extensión de mi voluntad. Me aferré a esta rutina como a un salvavidas en medio de un mar embravecido, la única certeza que tenía en medio de la incertidumbre. El aire se llenó del olor asfixiante de la ceniza, pero no me importaba. Era mi escudo, mi protección, mi última línea de defensa. Cada rincón oscuro y cada sombra se volvieron menos amenazantes bajo el manto de ceniza que los cubría. Mis noches se convirtieron en un pulso constante entre la ansiedad y la esperanza. Cada roce de la ceniza contra el suelo era como una oración susurrada en medio de la oscuridad. No podía permitirme bajar la guardia, no sabía cuándo esta criatura aprovecharía cualquier distracción para volver y terminar lo que había empezado. A medida que los días se deslizaban en noches tensas, una sensación de tensión constante se instaló en mi pecho. Vivía en un estado de alerta constante, mis sentidos agudizados por el miedo. Cada ruido, cada sombra, era analizado con una minuciosidad extrema. A pesar de la frágil seguridad que las líneas de ceniza me proporcionaban, no podía evitar sentirme como un prisionero en mi propio hogar. Cada paso que daba estaba marcado por la inquietante sensación de que, en cualquier momento, esta criatura podría regresar, sedienta de venganza. Así continué, día tras día, noche tras noche, manteniendo mi vigilia en medio de esta batalla silenciosa. La casa se convirtió en un santuario frágil, las líneas de ceniza como runas de protección contra el abismo que acechaba en la piel de mi querido amigo. Cada aliento estaba marcado por la certeza de que esta lucha no había hecho más que comenzar, y no sabía cuánto tiempo podría sostener este frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Las noches se sucedían como un ciclo implacable, cada una llevando consigo la promesa latente de un enfrentamiento inevitable. La criatura había desaparecido por un tiempo, pero yo sabía que no podía permitirme bajar la guardia. Continué repasando las líneas de ceniza con la misma meticulosidad de siempre,
cada esparcimiento era como una promesa de protección, un grito silencioso de resistencia en medio de la oscuridad. El silencio de la casa se convirtió en un eco constante de mi propia ansiedad. Cada crujido del suelo resonaba en mi mente como una advertencia, cada sombra era una amenaza potencial. Vivía en un estado de alerta constante, mis sentidos agudizados por el miedo, esperando el momento en que la criatura decidiera regresar. Las noches sin luna eran las peores. La oscuridad parecía envolver la casa como una manta opresiva, el silencio llenando cada rincón con una sensación de anticipación siniestra. Me movía en medio de esta penumbra, sintiendo cada centímetro de mi hogar como si fuera un campo de batalla. Cada paso que daba estaba marcado por la inquietante sensación de que, en cualquier momento, la criatura podría regresar, sedienta de venganza. Me pregunté qué había desencadenado su interés en mí, qué oscuro propósito la había impulsado a tomar la forma de mi querido Milo. A medida que los días se deslizaban en noches tensas, una sensación de agotamiento se apoderó de mí. La lucha constante había dejado su marca en mi cuerpo y en mi mente. Cada respiración estaba impregnada con la certeza de que esta batalla no había hecho más que comenzar. A veces me preguntaba si esta criatura podía sentir mi determinación, si podía percibir que no iba a ceder sin pelear. Cada línea de ceniza era como una declaración de guerra, una muestra de mi voluntad de resistir hasta el final. En medio de esta lucha silenciosa, me aferré a la única certeza que tenía, las líneas de ceniza eran mi salvación. Las renovaba constantemente, creando una barrera frágil pero necesaria entre yo y esta criatura que acechaba en las sombras. Y así continué, día tras día, noche tras noche, en una danza macabra de supervivencia. Cada aliento estaba marcado por la certeza de que esta lucha no había hecho más que comenzar, y no sabía cuánto tiempo podría sostener este frágil equilibrio entre la vida y la muerte. La casa se convirtió en un santuario frágil, las líneas de ceniza como runas de protección contra el abismo que acechaba en la piel de mi querido amigo. La batalla por mi supervivencia estaba en pleno apogeo, y no sabía cuándo, o si, llegaría a su fin. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.